1:02 p.m. Buenas tardes a todos nuestros radioyentes de Radio Libertad. Bienvenidos a una nueva jornada informativa y una nueva jornada esencialmente psicológica de Psicotema Perú. Hoy tenemos un tema sumamente importante que tratar, delicado, un tema por el cual quizás nadie quisiéramos pasar, pero es inevitable que suceda. La muerte de nuestros seres queridos, ¿no? ¿Cómo superar la muerte de nuestros seres queridos? Y estamos en la compañía del doctor Segundo Chiroque, él es especialista también en estos temas, quien nos acompaña esta tarde para poder dialogar sobre este tema. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, estimados oyentes. Sí, nos encontramos en una semana muy importante, ¿no? Que a la par de buenas noticias que ha conmocionado el Perú, ¿no? También han habido noticias que en verdad trágicas y que comprometen de alguna manera nuestras emociones. Psicotema Perú está presente en esta semana porque queremos analizar, ¿no?, cuán importante es el aspecto psicológico para superar estas situaciones de tragedia que en algunas ocasiones se da. Así es, y hoy tenemos especialistas en el tema de terapia de pareja, de familia, especialistas en familia principalmente, con quien vamos a tratar este tema tan importante. Repetimos, el tema de hoy es cómo superar la muerte de nuestros seres queridos. Y justamente quisimos tocar el tema, ya que los últimos acontecimientos que han ocurrido son lamentables. Un accidente cuando venían de Canta hacia Lima, después de celebrar las fiestas patrias en familia, lamentablemente dejó estos resultados: 19 muertos y 8 heridos. Sí, todavía nos conmueve esta noticia porque el número de muertos es bastante numeroso, ¿no? Y paralelo a la alegría que teníamos de ser un país medallista por las Olimpiadas, por los Panamericanos, tenemos esta tragedia. Desde esta tribuna vamos a analizar todos los pormenores que están frente a estas situaciones trágicas que enlutan en estos últimos días, estos días festivos. Así es, doctor. Y vamos a repetir nuestras redes para que nos sigan todos nuestros oyentes y quienes nos visitan en nuestro Facebook del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao. Nuestro Facebook, les recordamos, es @CPSP Lima y Callao. También tenemos el Twitter, @CPSP Lima y Callao. El Instagram, @Colegio de Psicólogos de Lima. Y la página web www.cpsp-alcentrolima.com. Repetimos, la página web www.cpsp-alcentrolima.com. Y también les recordamos los teléfonos de Radio Libertad. El 471-5231 es una línea gratuita donde ustedes pueden hacer sus llamadas, queridos oyentes, y poder hacer sus interrogantes y todas sus inquietudes, contarnos también quizás algunos momentos vividos sobre este tema, sobre cómo superar el deceso de un ser querido. Y bien, mientras esperamos las llamadas de nuestros oyentes y también de algunos especialistas que quisieron aunarse a este tema para hacer sus comentarios y también darnos las pautas necesarias sobre cómo poder superar la muerte de un ser querido, algo que es muy lamentable. ¿Cómo así que estábamos tan alegres, tan entusiasmados, y lo estamos aún también con los Panamericanos? ¿Cómo pasamos de la alegría de repente a la tristeza por un hecho lamentable como el acaecido? Sí, esa es nuestra realidad, ¿no? La vida nos da momentos de alegría, pero también nos da momentos de mucha tristeza. El Perú, la última semana, está viviendo uno de sus mejores momentos con la presencia de deportistas y sobre todo con los resultados. Es parte de una algarabía casi nacional de que estamos teniendo buenos resultados y por primera vez en la historia estamos sumando muchas medallas.
Pero también, ¿no? Se ha dado un acontecimiento trágico, una noticia que en verdad todavía nos dura, esa pena que debe estar también muy, muy enquistado en las familias que han sufrido la pérdida de sus seres queridos. Una tragedia donde son 19 víctimas, y que de alguna manera conmueve mucho y que en esta tarde vamos a analizar un poco cuánto nos cuestan a las personas superar, aliviar estas pérdidas, cuánto uno tiene que poner, ¿no?, de sí para poder sobrellevar este dolor que no es ajeno a la vida de las personas, pero que de alguna manera nos impacta sobremanera. Así es, doctor. Y ¿cómo superar? ¿Se puede superar? Es sumamente difícil, ¿no? Mientras el ser sea más querido, creo que más nos va a doler y más difícil va a ser su ausencia. Sí, Sin embargo, cuando ya la tristeza ya se vuelve ya en algo grave, ya no es ya no se puede, digamos, vivir con esa tristeza. Sí, de alguna manera toda pérdida ocasiona una gran tristeza, ocasiona unas respuestas que a veces son desconocidas en las personas, pero que tiene que vivir en ese momento para que lo pueda experimentar. Una pérdida de un ser querido, ¿no? Contagia de alguna manera toda una situación depresiva, una situación de pérdida objetal, y que yo diría que es difícil superarlo. Se puede aliviar, se puede atenuar una pena, pero eso es nuestra tragedia en la vida, ¿no? Tener que vivir con su recuerdo, tener que estar pensando de que no deberían haber sido así las cosas, pero es parte de nuestra vida. Es decir, que uno siempre va a llevar esa pena en el corazón. Pero lo bonito sería cuando se lleve un recuerdo sí nostálgico, pero con alegría, ¿no? Recordar a esa persona en sus momentos más bonitos, recordar todo el compartir que ha sido la vida con ella o con él, para que eso, más bien, en lugar de ser una tristeza permanente, se vuelva más bien en como una paz, un sosiego. ¿Cómo podrían hacer las personas? Sí, quírase o no, cuando nosotros estamos presentes en esta vida, ya firmamos nosotros un compromiso de despedida. De alguna manera, eso es el quehacer de nuestro destino. Si uno está presente acá, en algún momento se tiene que despedir. Pero lo que en verdad duele o es difícil de superar es cuando se hace de manera trágica, cuando no estamos preparados para una noticia de esta naturaleza. Entonces sí que conmueve, sí que es un drama personal, y generalmente las personas no siempre están preparadas para ello, y estas son experiencias únicas, estas son experiencias que vive cada familia, muy diferente a otra, y que sí, a veces se matiza con los recuerdos, a veces se matiza con los mejores momentos, a veces se matiza de que eso es parte del destino, y que de alguna manera nos alivia en parte esta pena. Lo primero que a veces pasa es el negarlo, y sobre todo cuando es una tragedia, como que duele más, ¿no? Como que es más traumático. Entonces me parece que lo primero que hace la persona es negar lo que está ocurriendo, ¿verdad? Luego, ¿qué viene? Sí, dentro del proceso de pérdida, el primer paso es la negación, ¿no? Uno no acepta, uno de alguna manera se niega a creer el hecho, ¿no?, funesto, y rechaza rotundamente, se vuelve incrédulo en ese momento. Luego viene ya el ensimismar este sentimiento, el hacerlo realidad este sentimiento, y viene la aceptación, ¿no? Cuando está la aceptación, ya de alguna manera la persona ya vive ese drama, ya lo hace emoción, llanto, lo hace sufrimiento, y luego ya la resignación, ¿no? Donde ya acepta, donde ya hay todo una base para ir superando, como los bonitos recuerdos, como el mejor que haya sido así, puesto que a veces se espera a veces periodo de largo sufrimiento en algunas personas, y de alguna manera eso conlleva también a un compromiso mayor en sus emociones. Toda persona debe vivir su duelo, doctor.
Sí, ¿Cómo lo indudablemente, indudablemente. El que uno ejecute todas sus emociones completas es parte de la salud, ¿no? El vivir un duelo significa vivir con intensidad la pérdida, ¿no? Vivir con intensidad la muerte. Si es un ser querido, en verdad, que si ese sufrimiento se hace notar en determinados momentos, que sea con la intensidad que fuera en determinadas personas. No se puede limitar. El vivir una emoción de duelo significa ser auténtico con ese sentimiento de pérdida. Y en verdad es mucho el sufrimiento, ¿no? Hay seres queridos, hay hijos, hay padres a veces en que nos contagia de mucho sufrimiento. Pero eso tiene que ser con intensidad, porque ya luego va a venir un alivio, ¿no? Vivir a pocas horas de una pérdida no es igual que vivir a 2 meses o vivir a 2 años, ¿no? Con seguridad va a ir disminuyendo. El tiempo, de alguna manera, obra a nuestro favor, ¿no? A nuestro favor, porque conforme vayamos superando, o iremos nosotros entendiendo de que ya en verdad esa pérdida se ha dado y tenemos que resignarnos a ello. La recomendación entonces es no reprimir nuestros sentimientos en ese momento, porque si realmente sentimos una pena tan grande, pues es importante llorar y llorar. Sí, la vida es un poco la dualidad entre llorar y reír. La vida son muchas emociones que se deben vivir de manera completa, que se deben darse tal como nuestros afectos o nuestros sentimientos lo expresen, ¿no? Si tenemos que llorar, lo haremos, ¿no? Con todas nuestras lágrimas, porque así es como nos mandan nuestros sentimientos. No hay que reprimir, ¿no? Estas cosas que nos pasan, estas tragedias que nos pasan en la vida, es parte de nuestra existencia y hay que vivirlas así. Hay que vivirlas así. Definitivamente situaciones muy difíciles, ¿verdad, doctor? ¿Y qué pasa cuando ya esto con el tiempo no pasa? Sigue la pena y a veces se hace cada vez más grave, digamos, ¿no? Ya la persona empieza a afectarle en su salud emocional, de repente ya no hace las cosas que antes hacía, o se convierte tal vez esa pena en depresión. Sí, suele pasar, aunque en situaciones mínimas. Lo saludable es de que estas situaciones se superen. En verdad, hay pérdidas muy importantes en la vida de los seres humanos, ¿no? Hay pérdidas que duelen más incluso que las que comúnmente podemos experimentar. Pero todo indica de que conforme va pasando el tiempo, esto se tiene que superar. Y para eso tenemos una familia, tenemos un trabajo, tenemos nuestras relaciones sociales que pueden colaborar a eso. Cuando de alguna manera falla, tenemos nuestros profesionales en salud psicológica, en salud mental, que pueden ayudar en eso, pero sí es recomendable de que a medida que va pasando el tiempo, nosotros nos vayamos preparando para superar estas situaciones que de hecho es parte de nuestra vida. ¿Y cuál sería el límite, doctor, para diferenciar entre una pena que cueste cierto tiempo de superar por un ser muy querido a cuando ya nos afecte ya tanto en nuestra salud emocional, en nuestro trabajo, en nuestros quehaceres diarios? Sí, en las etapas tempranas, frente a una pérdida, de hecho se limitan algunas cosas, ¿no? Esas relaciones sociales o esas situaciones amicales que teníamos, esos festejos que lo hacíamos de manera familiar, de alguna manera se limitan. Eso es parte de nuestras respuestas adecuadas o esperadas, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo, eso se tiene que ir renovando, se tiene que ir adquiriendo nuevamente, porque la vida nos corresponde disfrutarla. En la medida en que nos hemos quedado en el camino, tenemos que continuarlo. Entonces, cuando esto es muy limitante, o cuando estas situaciones anulan nuestros compromisos sociales, nuestra presencia familiar o nuestros ánimos, que a veces tienen que ser festivos, de alguna manera ya es una preocupación. Entonces el límite sería un poco la alerta de la familia, donde vemos el aislamiento, donde vemos el llanto continuo, donde vemos todo un cambio de personas que sufrieron una pérdida. De hecho, la familia es el gran soporte. La familia, los miembros más cercanos o los grupos de amigos son los encargados de poner una alerta para nosotros retomar las cosas positivas de la vida.
Entonces, qué importante el apoyo de la familia, ¿verdad? El estar atentos en aquellas personas que se ponen bastante delicadas ya con un cuadro de muerte, ¿no? Con el deceso de un ser querido. Indudablemente, la familia es el soporte más importante, es si se quiere, la riqueza más inmediata que tenemos para superar nuestros problemas, para superar nuestras depresiones, para encaminarnos en la vida y volver a sentir esas esperanzas, esos afectos y esas emociones que de alguna manera son parte de nuestra existencia. Así es. Vamos a ir a una pausa comercial. No, todavía no. Todavía podemos continuar. Doctor, y dígame, ¿es recomendable, se ve muchas personas que conservan, las cosas de sus seres queridos en casa, ¿no? A veces sus objetos personales, su ropa, y al fin de cuentas esto le trae más tristeza, mucha más pena, incluso en el tiempo, ¿no? En lugar de que se vaya superando. Sí. Antes era un poco más notorio esto, ¿no? No quería que, frente a la pérdida de un ser querido, por ejemplo, no se quería que se mueva nada de lo que ha tocado, donde ha vivido, ¿no? Quería que todo se lleve igual, porque nosotros teníamos la esperanza de conservar ese recuerdo con su presencia. Bueno, hoy en día se está experimentando algunos cambios positivos, porque la vida, quírase o no, tiene que continuar. Entonces somos más propensos a hacer algunos cambios y vale la pena hacerlos, ¿no? Todos tenemos que renovar nuestras esperanzas, todos tenemos que renovar nuestros caminos, porque la vida siempre está a la expectativa y nos depara nuevos momentos. Entonces, conservar o prolongar el dolor a través de que las cosas deben seguir así como están no es lo adecuado. Hoy en día se acepta más, ¿no? Se recomienda alejar un poco los recuerdos que nos pueden revivir su presencia del ser querido, o nos hace posible hacer algunos cambios que de alguna manera nos pongan en una situación donde podamos recomenzar. Sí es posible recomenzar, aun cuando la persona que siempre nos acompañaba sea muy importante o haya marcado toda una situación de protección o una situación muy, muy cercana. De todas maneras sí vale la pena recomenzar. Por eso es que si tenemos que hacer algunos cambios frente a situaciones en nuestro hogar, en nuestra sociedad, para nosotros tener las posibilidades de renovarnos, para tener las posibilidades de presentar nuevas emociones, yo creo que sí estamos dispuestos a hacerlo. Muy bien, y vamos a continuar luego de nuestro boletín informativo con este tema: cómo superar la muerte de nuestros seres queridos. Este es nuestro boletín informativo en Psicotema Perú. Más de 150 profesionales de la psicología se incorporan a la nueva orden institucional. La ceremonia de colegiatura será el 20 de agosto y contará con la participación de familiares y amigos de los futuros colegiados. Una nueva escuela de padres se realizará en la institución educativa San Martín de Porres del distrito del mismo nombre. Agradecemos a los psicólogos voluntarios por su apoyo en la presentación del programa de prevención de la violencia familiar y el feminicidio ante la plana de docentes y directores que dieron un alto en sus labores para conocer los beneficios del programa de prevención. ¿Qué pasa cuando no nos comunicamos bien? ¿Cómo podemos mejorar la comunicación? Todas esas interrogantes pueden resolverlas asistiendo al curso taller Tipos de personalidad y estrategias para lograr una comunicación efectiva. Te esperamos los días martes 6 y 13 de agosto de 5 de la tarde a 9 de la noche en el segundo piso del Colegio de Psicólogos del Perú en Mateo Pumacahua 936.
El Consejo Directivo Regional 1 Lima y Callao invita a todos los colegiados y público en general a participar en la conferencia gratuita Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, mitos y realidades, dirigida por el psicólogo Jesús Martínez Pariona. El lugar, en Girón Mateo Pumacahua, 936 Jesús María, en horario de 7 de la noche a 9 de la noche, el 1 de agosto, este jueves. Si necesitan certificado para estudiantes y colegiados, el costo es 15 soles, público en general 10 soles. Asimismo, debemos informarles que tenemos un programado, una serie de conferencias y talleres, entre los que figuran el martes 6, estrategias efectivas para la evaluación, diagnóstico y redacción de resultados, a cargo del psicólogo Hugo Rodríguez Baldión. El jueves 8, la conferencia Emprendimiento Profesional, el arte del marketing personal para fidelizar clientes, a cargo del psicólogo Ernesto Flores López. El martes 27 de agosto, la convivencia escolar y rol del psicólogo educativo, a cargo del ponente psicólogo Carlos Flores Hidalgo. El jueves 29 de agosto se dará la conferencia El rol del psicólogo dentro del marco de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley número 29783, a cargo del psicólogo Carlos Patrón Indacochea. Y los talleres tenemos los días sábado 3 y 10 de agosto, pruebas psicoorganizacionales a cargo del psicólogo Luis Rafo Benavides. El día sábado 13 y sábado 15 estén atentos, pues se dará una importante conferencia Cómo prevenir conductas de riesgo a partir de la conciencia emocional, a cargo del psicólogo Luis Arias Valle. Continuando con los talleres, el día sábado 17 y 24, técnicas y estrategias en el aprendizaje escolar, a cargo del psicólogo Mario Pachas Campos. Los días martes y 22 de agosto se realizará el curso taller Cómo fortalecer los lazos en el hogar desde un enfoque sistémico, a cargo del psicólogo Ángel Paz Jesús. Y el sábado 31 y sábado 7 de septiembre, el tema es Prevención y abordaje en violencia familiar y de género, a cargo del psicólogo Dimas Achawi Mora. Y bien, debemos informarles sobre la Escuela de Padres. Ya tenemos la programación de agosto y septiembre. En el Colegio Los Alisos San Martín de Porres ya se viene realizando la Escuela de Padres con la participación de voluntarios psicólogos de la que se capacitaron en el programa de prevención de la violencia familiar y feminicidio. Asimismo, continuamos en el Colegio República Federal de Alemania, también de San Martín de Porres. Luego tenemos una escuela de padres en el Colegio Carlos Iraoka Torres del mismo distrito. Así también en el colegio del mismo nombre y el Colegio Simón Bolívar. Son cerca de 200 padres de familia que participarán por colegios distribuidos en 8 aulas con 16 psicólogos voluntarios. Y queremos recalcar la participación de nuestros psicólogos voluntarios que con todo el ánimo y las ganas que ha puesto en su capacitación, ahora están aplicando las pautas para llevar una efectiva escuela de padres. Les agradecemos mucho por su colaboración y participación en todo momento. Y bien, nos vamos a una pausa publicitaria y regresamos en Psicotema Perú.
Vamos a la pausa y volvemos con Psicotema Perú. Continuamos en Radio Libertad con Psicotema Perú. 1:32 p.m. y continuamos en Psicotema Perú. Y les recordamos a nuestros amigos oyentes hacer sus llamadas. La línea es gratuita acá en Radio Libertad. Pueden hacer sus llamadas al teléfono 471-5231. Repetimos, 471-5231. Los especialistas están aquí con nosotros y pueden ustedes hacer todas sus preguntas, sus interrogantes respecto a cómo superar este tema que es justamente habla de la superación de una muerte la muerte de nuestros seres queridos. Y bien, vamos a continuar con el tema, un tema delicado, pero del cual no podemos evitar hablar porque es una realidad, ¿verdad, doctor? Y justamente hablando de lo que es realidad, es lo que a veces muchos no queremos ni pensar, ¿no? Y creo que es importante, será importante prepararnos para la muerte, pero ya tenemos en enlace telefónico a la psicóloga Amabelia Morales. Muchas gracias, doctora, por comunicarse con nosotros para poder tratar este tema de cómo superar la muerte de nuestros seres queridos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, queridos amigos de Psicotema, también ahí a nuestro colega Segundo Chiroque y a nuestra querida amiga Jenny Carranza, que está al aire. Yo encantada. Amabelia Morales los saluda, psicóloga de CEDIP, Perú. ¿Cómo superar la muerte de un ser querido? En primer lugar, quiero hacerle llegar mis sinceras y sentidas condolencias a todos los familiares que penosamente están pasando por este dolor inevitable. Adelante con tu pregunta, mi querida Jenny. Sí, doctora, a veces celebramos mucho todos los aciertos, todo lo que nos viene pasando en el Perú, pero qué importante también es tocar estos temas, ¿no? Cuando hay una tristeza muy grande que a veces hasta se convierte en depresión. Entonces, por eso decidimos tocar el tema del deceso de nuestros seres queridos. Y la consulta sería, ¿hay pautas para poder superar esto? Efectivamente, nosotros tenemos que partir primero reconociendo que las fases, las etapas del duelo son varios estadios por los cuales el ser humano va a pasar. Esta es una situación penosa, como vuelvo a repetir, muchas veces inexplicable para las personas. Tenemos que tener muy en cuenta lo siguiente también, las edades. No es lo mismo la reacción de un niño, de un adolescente frente a estos acontecimientos, como puede ocurrir a las personas de pronto mayores de edad. Entonces, primero es entender a cada una de las personas sus propias reacciones, porque el dolor es inevitable, pero el sufrimiento, recordemos amigos, es opcional. O sea, cada ser humano va a reaccionar de acuerdo a sus características de personalidad, de acuerdo a la cercanía que tuvo. Por ejemplo, no es lo mismo perder un papá que pierde a los hijos, o de repente los hijos que pierden a los padres y viceversa. Entonces, en este penoso y lamentable accidente que ha pasado pues en Canta, vemos que son varias familias que han sido enlutadas por este dolor inevitable. Entonces, yo los invito y los exhorto a estas familias que están pasando por este dolor tan penoso, primero escucharse, primero dejar salir y fluir el dolor. El dolor puede pasar a través de que la persona puede expresar, a través del llanto. Permitamos esas emociones que van a fluir. La otra persona de repente no lo expresa a través del llanto, de repente necesita un espacio más privado, más interno. Entonces, cada una de las reacciones de los seres humanos son únicos y por lo tanto, la persona que de repente sea el soporte emocional, colegas, psicólogos, que están ahí acompañando a estas familias, es primero escucharlos, bien, escucharlos. Okay. Usted que trabaja con grupos de familias, doctora, ¿qué importante es el papel de la familia en esta situación? Poder apoyar, poder estar al tanto, estar cercano a las personas que están pasando por un momento tan terrible. Por supuesto, ahí es importante la unión, ¿por qué? Porque vamos a encontrar que hay familias que dicen, no, pero no te preocupes, todos vamos a llegar a este momento difícil, todos vamos a partir en un momento de nuestra vida. Muchas veces hay personas que a veces por querer dar fortaleza pueden estar
un poco no comprendiendo ese estado de la persona, esa forma de responder frente a este evento inesperado. Entonces es más que decirle no llores, más que decirle de pronto no tienes por qué sentirte de esta tal o cual manera, es acompañarlo, y la familia que está de repente con más fortaleza, buscar una ayuda profesional. Hoy más que nunca nuestras emociones no pueden ser reprimidas, nuestras emociones no pueden ser de pronto ahí como taponeadas, dejemos que fluya, porque eso es, queridos amigos, salud mental. Entonces es buscar la compañía, buscar el acompañamiento, no solamente de la familia, sino también la presencia del profesional que va a acompañar, por supuesto, en este momento difícil, con herramientas, con técnicas, con abordajes de acuerdo a su preparación profesional. Amabelia, buenas tardes. Sí. ¿Cómo estás, Segundo? ¿Qué tal? Encantada. Gusto saludarte. Qué bueno que nos acompañes en este tema tan importante. Sí, sí tenemos claro de que nuestras emociones se dan de manera diferente en cada persona. Pero a pesar de que nos podamos convencer de una pérdida, a pesar que podamos tener el soporte familiar, incluso la ayuda profesional, ¿crees tú que tenemos la suficiente recursos para superar una muerte de un ser querido? ¿O solamente nos evocamos a aliviarlo, ¿no? O atenuarlo de alguna manera? Claro. Es posible, te digo, porque yo tengo una experiencia muy personal y muy particular ahora que está pasando. Qué mejor, tal vez, como digo, soy una persona que he pasado por una experiencia dolorosa, por la pérdida de mi señora madre en un accidente. Entonces, por eso un poco yo compartía con nuestros amigos oyentes de que a veces no basta el hecho que alguien nos diga, sabes que ya va a pasar, no te preocupes, mira que está la mamita o el ser que tú has perdido, está en un mejor lugar, aquí en la tierra se sufre, etcétera. Pueden mitigar nuestro dolor, pero como siempre yo insisto y repito, cada persona, cada ser humano empieza, como se dice, a procesar. Sus tiempos van a ser diferentes. De repente puedes recuperarte de repente 1 mes, 2 meses, de repente a mí me tome más tiempo, y así como digo, a un menor, un niño, muchas veces de pronto están en un velatorio de su mamita y el niño a veces está queriendo jugar o está riendo. Dejemos, porque ese niño, esa persona lo está de pronto, en ese momento no lo está viendo como un adulto, que de repente estamos transitando por ese dolor. Entonces sí es posible, pero siempre y cuando, estimados amigos y colegas, es cuando la persona primero tiene que aceptar esa realidad, esa triste realidad que hay que aceptar. En segundo término, yo podría decir y compartir, como digo, de mi experiencia, es que la persona, luego que llegamos a esto, que no es fácil, son etapas, ¿no? Va a haber, pues, por supuesto, antes de aceptar, va a haber la fase de la ira. Y ¿por qué? Preguntas sin respuestas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no pude estar en ese momento? Y si no hubiera viajado, entonces ahí viene la culpa. Entonces por eso hay que estar atentos cuáles son nuestras reacciones, y luego de ese estadio va a haber el momento pues inevitable, que es la depresión. Vamos a pasar por ansiedad, tristeza, llegar a la depresión, y eso va a doler también. Y luego de todas estas etapas, recién de repente va a llegar la aceptación, la calma, como yo digo, aceptar la realidad. Pero hay algo importante, colegas, Segundo, y también amigos que nos escuchen. Luego que hemos pasado esta etapa de aceptar la realidad, ¿saben lo que yo siempre comparto con las familias que a veces me toca acompañar por este estadio doloroso de sus vidas? Yo digo lo siguiente: pregúntate tú, ¿cómo te gustaría que este familiar que ha partido verte a ti? ¿Sufriendo, llorando, o de repente hacer un legado, ser nosotros esas personas que vamos a continuar con ese legado que esta persona de repente nos dejó? Empezar a abrazar con amor aquello que nos dejó y empezar a dejar partir, porque finalmente esto es algo que nos va a suceder a todos, solo que a veces es difícil y es duro aceptarlo. ¿Por qué? Porque ha pasado de una forma inesperada y repentina. Muchas gracias, doctora Amabelia Morales, por siempre contar con usted, con esa palabra importante, con ese diálogo familiar para todos nuestros oyentes. Hasta un próximo encuentro con usted, doctora Amabelia. Muy amable.
Oh, muchísimas gracias. Les dejo finalmente con esta palabra que para mí me fue muy, muy útil. Deja salir el dolor, deja, llora, habla y déjate acompañar. Con amor incondicional, Amabelia. Para todos nuestros amigos de Psicotema, Radio Libertad. Gracias, Amabelia, gracias. Tus aportes siempre son muy importantes, muy reconocidos, ¿eh? Bien, y también estamos con la línea telefónica con nuestro psicólogo Ángel Paz Jesús. ¿Sí? Estamos con él. Él desde esa perspectiva de su juventud como psicólogo vamos a dialogar con él también sobre este tema tan difícil. ¿Cómo estás, Ángel? Estamos tocando el tema cómo superar la muerte de nuestros seres queridos. Hola Jenny, buenas tardes, gracias por la invitación de nuevo a tu programa, encantado yo. El tema que señalas es un tema bastante difícil, tiene que ver con afrontar la pérdida de un familiar, atravesar un duelo, ¿no? Y es un proceso que va a tener ciertas etapas. Por ejemplo, la primera va a ser la negación, ¿no? Muchas veces los familiares no van a aceptar el fallecimiento de ese familiar. Esa es la primera fase, por ejemplo. En esta fase, lo principal para hacer con estos familiares, lo principal es tratar de respetar el proceso que están teniendo. Por ejemplo, no prohibirle que llore a su familiar. Eso. Necesitan llorar estas personas, necesitan poder externalizar, ¿no?, emociones como tristeza, el llanto. Entonces muchas veces se prohíbe esto y eso sí es perjudicial. También requieren esas personas poder despedirse de su familiar, ¿no? Muchas veces el malestar emocional que se genera en esas personas se debe a los reproches que se hacen a sí mismas. Y esto es muy importante, Jenny. Las personas se reprochan lo que no hicieron por sus familiares cuando ellas estaban con vida, por ejemplo. Se reprochan lo que no hicieron o hicieron, ¿no?, cuando tuvieron la oportunidad. Por ejemplo, no haberle dado gestos de cariño, no haber sido más afectivo, no haber compartido más tiempo. Entonces hay que escuchar también qué reproches se hace a sí mismo la persona con respecto al familiar que ha fallecido. Se tiene que trabajar eso para que la persona pueda despedirse adecuadamente del familiar. Bien, Ángel, algo muy importante, ¿no? Es como siempre decimos, todo es en vida, porque a veces ya hay muerte, ya es imposible poder demostrar nuestros sentimientos de cariño. Entonces, qué importante es cuando estamos vivos poder decir un te amo y otras cosas más bonitas para poder compartir. Y aquí está el doctor Segundo Chiroque también que quiere dialogar contigo. Ángel, un gusto tenerte frente a este tema que hoy día nos conmueve por estas últimas noticias. Sí, la pérdida de un ser querido nos suma muchos sentimientos, ¿no? A veces contradictorios, pero eso es parte de nuestra vida. Tú, dentro de tu experiencia, ¿qué nos podías orientar acerca del soporte amical, ¿no?, frente a estas situaciones? Es muy importante ese grupo de amigos, esos miembros de la familia, es muy importante para superar estos momentos. Sí, es muy importante, sobre todo rodearse de personas que han conocido a ese familiar y sobre todo darle la oportunidad a esta persona que atraviesa por el duelo, darle la oportunidad de ser escuchada, ¿sí? Darle la oportunidad de ese tiempo, de escuchar el lamento, de escuchar la tristeza, de escuchar el dolor, de escuchar la cólera incluso, ¿no? Y no prohibirla, no buscar reprimirla, por ejemplo. A veces le decimos a estos familiares, ¿no? No llores, que no lo vas a dejar descansar, ¿no? Por ejemplo. O no llores, que eso no le hace bien a él, ¿no? Que no se puede ir, tranquilo, ¿no? O a veces le decimos también, ¿no? Oye, déjalo partir, ¿no? Él ya se fue a un lugar mejor. Entonces todas esas frases, aunque tienen buena intención, van a provocar en el familiar que está afrontando la pérdida que no pueda procesar bien su despedida.
Sí, comprendemos. Esas frases ayudan muy poco en estas situaciones. Así es. Claro, el dejar la emoción que se manifieste de una manera completa creo que sería lo más adecuado. Y si en verdad Sí, hay así pena, hay llanto auténtico, ¿por qué no dejarlo? Porque es una pérdida objetal la que estamos viviendo. Qué bueno, Claro, qué bueno. precisamente, ¿no? Y entendemos el drama que están pasando esas familias numerosas que por esta última noticia. ¿Y qué puede aportar la psicología? ¿Qué puede aportar nuestros profesionales frente a esto? Porque tenemos profesionales de respuesta inicial, tenemos profesionales Claro. en situaciones de crisis. ¿Cómo nos puedes ilustrar frente a esto? Mira, los profesionales de la psicología conocemos el proceso y las diferentes etapas que va a atravesar la persona. Entonces podemos ir acompañando a la persona para que atraviese cada una de esas etapas y al finalmente para que llegue a la fase última, que es la aceptación, donde la persona ya acepta que esa persona ha fallecido, le da un sentido, digamos, a su fallecimiento y empieza a generar un nuevo vínculo, por ejemplo. Hay madres que pierden a sus hijos que ahora dicen, no, él es como mi ángel ya que está en el cielo. Y cuando la persona puede hablar sobre el familiar y sobre su deceso, sin, digamos, sin desequilibrarse, sin desregularse, por ejemplo, lo puede compartir ahora más tranquila, entonces ya estamos entrando en esa etapa de aceptación, ¿no? Los psicólogos podemos acompañar a la persona con escucha, con terapias, con tareas para que atraviesen cada una de esas fases. ¿Sí? Qué bueno, Ángel. Sí, más que las palabras, más que el soporte sería el acompañamiento, porque un abrazo, yo creo que un abrazo cercano, cálido en esas situaciones, yo creo que llena, reconforta mucho. A veces sin mencionar ninguna frase, sin hacer ningún gesto, ese abrazo la persona lo recibe con mucha calidez, porque son momentos muy difíciles y la presencia humana, yo creo que esa cercanía reconforta mucho y eso es muy valioso, Claro Muchos que sí, porque abrazos. los hace sentir que no están solos en este proceso, ¿no? Hay que saber el momento ideal para poder brindarlo y la forma adecuada también, ¿no? Sí, dar un abrazo es estoy aquí, tu pena es también mía, ¿no? Tus sentimientos los comparto. Yo estoy igual triste como tú lo estás. Eso es lo que significa un abrazo. O sea, claro, es un mensaje, esa calidez, ¿no? ese es el mensaje. Aún sin ninguna palabra, le estoy diciendo, tu pena yo la comparto. Estoy contigo en esta situación, ¿no? Y eso sería una de las cosas que llena, una de las cosas que reconforta. Claro. Sí, nos ponemos en la situación de esas familias que hoy en día lloran la ausencia de sus seres queridos y yo creo que el grupo amical, la familia, yo creo que están haciendo lo suyo para superar esta situación, Así es. Que ese grupo amical y esa familia pueda brindar ese abrazo que tú comentas. Y a veces cuando no hay palabras, ese abrazo sin palabras va a decir mucho en verdad, ¿no? Ángel, frente a esto, entonces tus comentarios finales. Yo sé que ha sido una semana que se ha matizado un poco la alegría de salir adelante con nuestras disciplinas deportivas, pero también una funesta noticia de estas pérdidas. ¿Cuál sería tu comentario final, por favor? Bueno, en primer lugar, se lamenta mucho la pérdida de estas personas en estas circunstancias y que esto va a ser un proceso ahora de estas personas, ¿no? De poder ir despidiéndose de estos familiares y poder asumir una vida, pues, sin ellos físicamente, ¿no? Entonces, mis últimas palabras es que aquellas personas que atraviesen esta fase, este proceso, de forma un tanto no tan viable, que pueden contactarse con profesionales de la psicología, que ellos están preparados y capacitados para poder dar el soporte, ¿no?, necesario, profesional, junto con el amical y el grupo familiar, ¿no? Entonces, mis condolencias siempre y nuestros servicios siempre están hacia ellos, ¿no? Muchas gracias, Ángel. Él es un psicólogo joven
pero con mucha experiencia también en todo lo que es la materia familiar. Muchas gracias, Angelito, y desde acá un abrazo fuerte. Un abrazo, Jenny, gracias a ti por la consideración. Estuvo con nosotros Ángel Paz, que con sus comentarios nos ha ilustrado las respuestas que tenemos frente a estas situaciones bastante dramáticas. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias. Es el psicólogo Ángel Paz Jesús. Él es especialista en terapia de pareja y familia con maestría en psicología clínica y de la salud de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y bien, creo que para terminar y finalizar con el tema, doctor, una pregunta en el Facebook nos hicieron: ¿cómo luchar cuando un familiar se aferra a un ser querido, ¿no? Un ser fallecido ya? No es tanto luchar, Tenemos que aceptar, de inicio tenemos que aceptar de que en el transcurso de nuestra vida vamos a estar expuestos a algunas pérdidas, y eso lo tenemos que aceptar fundamentalmente. O sea, por un familiar, aun cuando sea lejano, vamos a ser testigos de una ausencia significativa. Entonces, si nosotros nos preparamos para luchar, ¿no?, y dejar de que no sea parte de nuestro recuerdo, que no sea parte de nuestra tristeza, no estamos bien orientados. Tenemos que aceptar en algún momento de que estas cosas se dan, de que esto es parte de nuestra vida, y dejar que las cosas vengan, porque siempre la vida tiene propósitos, siempre hay nuevas situaciones, hay nuevas motivaciones, hay nuevos momentos. Yo creo que no hay que prepararnos para luchar con los recuerdos que nos van a batir, que nos van a hacer extrañar a estas personas. Hay que prepararnos para abrazar la vida con sus nuevas orientaciones, con sus nuevas direcciones, con esos cambios que nos da la vida. Eso sería parte de nuestra salud mental. Eso sería parte de enriquecer nuestros propósitos, porque siempre la vida nos da oportunidades y siempre vamos a tener un propósito que va a superar con seguridad nuestras penas, nuestras condolencias. Y considero que un aliciente, ¿no?, para nosotros, para todos los que perdemos a un ser querido, es el recordar los momentos en los que tú diste mucho por esa persona. Por eso de ahí que importante es en vida poder dar todo lo bueno que podamos. Nuestro tiempo, nuestra compañía, todo lo que podamos y que venga bueno de nosotros desde nuestro interior, para que cuando esa persona ya no esté, pues tener la conciencia tranquila, ¿no? Claro que sí. Bien, ha sido un tema muy importante: cómo superar la muerte de nuestros seres queridos. Y bien, tenemos 4 minutos todavía restantes en Psicotema Perú, y vamos a informarles sobre la ceremonia de clausura del programa de voluntariado que se realizará este jueves 8 de agosto a las 7:30 de la noche. Así que todos los psicólogos voluntarios están llamados a participar de esa ceremonia tan importante, que es de clausura de la primera fase de capacitación del programa de prevención de la violencia familiar y feminicidio, que recordamos, doctor Chiró, que estos psicólogos voluntarios están preparados ya en una capacitación para las escuelas de padres. Sí, han tenido una intensiva preparación y estamos ahora en condiciones de poder dar las pautas muy, muy especiales que requieren esto, Escuela de Padres, ¿no? Este es un esfuerzo que está haciendo el Consejo Directivo 1 y que con seguridad vamos a tener pronto excelentes frutos. También tenemos que hacerles llegar una noticia de que estamos muy, muy, muy orientados hacia llevar la unificación de nuestro colegio. En este preciso momento, nuestro decano, el doctor David Villarreal, está en Huacho, ¿no?, y haciendo un proceso de transferencia del local que tenemos en esa ciudad. Nuestras felicitaciones. Yo sé que se está cumpliendo una labor allá en la ciudad de Huacho, y nos felicitamos porque todo el colegio estamos rumbo a una unificación que bien la merecemos. Por ese motivo, el doctor Villarreal hoy nos acompaña. Está en Huacho, pues en una gestión del Consejo Directivo Regional en busca de la unificación de todos los psicólogos, porque finalmente todos pertenecen a la misma profesión y todos deberían apuntar a estar unidos. ¿Verdad, doctor? Claro que sí. Ese es nuestro propósito, eso es nuestro deseo, que a la brevedad posible podamos ser un solo colegio de la dirección, de la
de nuestro Consejo Directivo 1. Vamos a redoblar esfuerzos para que así sea cuanto antes. Así es, y también se dio la recuperación de Santa Domitila. Sí, ya es una noticia bastante conocida por nuestros miembros de la orden, y ya estamos en todo un propósito de ser un solo núcleo, el Consejo Directivo Regional 1. Por ahora todavía les informamos a nuestros colegiados, tanto todos los trámites de colegiatura como cualquier otros trámites, y así como los pagos se hacen todavía en Mateo Pumacahua 936, que es el segundo piso donde funciona el Colegio de Psicólogos de Lima y Callao, dentro del Colegio de Psicólogos del Perú, en Jesús María. Así que todavía no nos mudamos, pero en cuanto lo hagamos, vamos a informarles a través de nuestras redes sociales. Por ahora todavía seguimos en Mateo Pumacahua. Muchas gracias. Este fue el programa de hoy, Psicotema Perú. Gracias, doctor. Bien, amigos, como un miércoles más, este programa Psicotema Perú llegó a su término. Le agradecemos mucho por la sintonía. Buenas tardes. Gracias. Radio Libertad presentó Psicotema Perú, un programa del Consejo Directivo Regional 1 Lima y Callao, del Colegio de Psicólogos del Perú.